Buenas tardes, de parte del equipo de profesionales de Doñana Televisión. Son en estos momentos las 6 de la tarde de esta jornada de martes 25 de octubre y es la hora fijada para la convocatoria a sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almonte. Concretamente se van a abordar dos puntos, los siguientes asuntos en el orden del día. El primero es dar cuenta de la liquidación de presupuesto 2015, el segundo, correspondiente a dictámenes, aprobar si procede plan económico financiero 2016-2017. Ya están llegando los diferentes concejales pertenecientes a los 4 grupos municipales. Por nuestra parte, les trasladamos que, como siempre, punto 1, vamos a realizar la retransmisión íntegramente y en directo en esta oportunidad, y por tratarse de un pleno extraordinario, no aportaremos valoraciones, ya que, entendemos que con toda seguridad se va a tratar de un pleno breve en cuanto a su extensión. También les decimos que por ese motivo, en principio, el inicio de la programación de la tarde-noche va a ser el habitual, con un resumen de contenidos aparecidos en medios digitales a las 8:30 de la tarde y a las 9 el magazine, con algunos contenidos, pues como siempre queremos, de interés. Uno de los cuales será la redifusión de este pleno, que aparecerá, entendemos, alrededor de las 9:30, 10 menos cuarto de la noche, como decimos, ya en redifusión. Por lo tanto, nos seguimos obligando a emitir todos y cada uno de los plenos municipales al menos en 3 ocasiones, como va a suceder con este, en el directo, con la segunda redifusión, 9:30, 10 menos cuarto, en función de los contenidos del magazine, también a mediodía de mañana, y con un último pase en esta oportunidad durante el fin de semana. Están terminando de hacer su llegada los diferentes ediles de la corporación municipal, lo que nos ayuda también a recordarles que este pleno se puede seguir en streaming en la dirección www.canaldonana.com, también en la radio, en el 107.3 de la FM, en ondadonana.com igualmente, y por supuesto, como siempre, en la televisión. Bien, pues ahora ya vamos a silenciar nuestros comentarios a la espera de que de manera inminente se inicie este pleno extraordinario convocado para la jornada del martes 25 de octubre. En estos momentos, las 6:03 de la tarde. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Buenas tardes a todos los compañeros de corporación, a cuantos nos acompañan aquí en el salón de pleno y a los que nos ven desde sus casas. Esta convocatoria es una sesión extraordinaria del pleno con un orden del día con tan solo 2 puntos. El primero de ellos es dar cuenta de la liquidación del presupuesto 2015. Para dar cuenta de esta liquidación le voy a dar la palabra al concejal competente. Gracias, Rocío. Buenas tardes, compañeros de corporación, al público aquí asistente en el salón plenario y a todos los ciudadanos que nos ven desde sus casas. Esta tarde venimos a dar cuenta de la liquidación del presupuesto de 2015 del Ayuntamiento de Almonte. Para que todos nos puedan entender, lo que venimos a hacer o a decir es el cierre contable del año pasado, a nivel de contabilidad. Quiero recordaros a todos que el año pasado la gestión fue compartida. Hasta el 15 de junio estuvo gobernando el Partido Popular, con José Antonio Domínguez Iglesias como alcalde, y a partir del 15 de junio el Grupo Municipal Socialista. Entrando ya en detalle, los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre, o lo que es lo mismo, son aquellas cosas que tiene todavía el Ayuntamiento pendiente de cobrar, ascienden a 33.780.000 euros. Por contra, las obligaciones pendientes de pago, o sea, lo que el Ayuntamiento tiene que pagar a terceros, 17.143.000 euros.
Los fondos líquidos en caja y en los bancos a 31 de diciembre, 1.600.000 euros. Los saldos de dudoso cobro a 31 de diciembre asciende a 21.846.000 euros. El remanente de crédito de financiación afectada a 16.084.000 euros. Un remanente de tesorería para gastos generales negativo de 19.692.000 euros. Y un resultado presupuestario ajustado de 3.152.000 euros. Bien, estos son los datos puros y duros que nos da la contabilidad. Si miramos en las tripas de la contabilidad, podemos ver lo siguiente. El PP, que estuvo gobernando de enero a junio, se gastó el 70,5% del presupuesto municipal. O lo que es lo mismo, en 5 meses y medio gastó 23.200.000 euros. Claro, se nota que estaban en campaña electoral y tiraron la casa por la ventana. Y esto que yo estoy diciendo no es porque lo diga yo, lo dice el señor tesorero y el señor interventor en un informe con fecha 17 de abril de 2015, donde dice, y cito algunos párrafos: el Ayuntamiento de Almonte ha dejado de atender algunas de las obligaciones derivadas de operaciones financieras, lo que supone un flagrante incumplimiento, repito, flagrante incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012. Para que los ciudadanos lo entiendan, el Partido Popular ha dejado de pagar los préstamos del BBV. Más adelante, en su mismo informe, dice: falta de atención puntual de obligaciones derivadas de la realización de retenciones salariales y abonos de cuotas empresariales. Para que lo entienda, dejaron de atender las obligaciones de pago de IRPF y Seguridad Social y empezaron a hacer algunos aplazamientos, con el consiguiente coste de intereses. También dice en su informe: es preciso indicar que la excesiva litigiosidad que mantiene actualmente el Ayuntamiento de Almonte está comenzando a derivar en un aumento exponencial de las obligaciones a satisfacer por resoluciones judiciales. Estos son los 4 millones famosos que hemos tenido que atender en este año. El PSOE, cuando llega al gobierno el 15 de junio, hasta final de año, nos gastamos tan solo 8 millones de euros. Aproximadamente una cuarta parte del presupuesto municipal. Ellos, en 6 meses, 3/4 partes, y nosotros, 1/4 parte. La situación que nos encontramos en aquel momento, como ya he repetido varias veces, nos encontramos una deuda a proveedores de aproximadamente 10,5 millones de euros. Y esto tampoco lo digo yo, lo dice el señor tesorero en un informe con fecha 15 de junio. Nos encontramos además 3 préstamos impagados del BBVA por 8.200.000 euros, más los consiguientes intereses de mora y demás. Y esto tampoco lo digo yo, lo dice el BBVA en el principio de acuerdo con el que llegamos. Además, como bien decía el interventor y tesorero en su informe, la litigiosidad ha derivado en el pago de cerca de 4 millones de euros. ¿Vale? Por lo que nos encontramos que el 15 de junio teníamos que atender al pago de forma inmediata de más de 27 millones de euros, con un ayuntamiento a punto de la quiebra técnica. Y por cierto fuera poco, en los cajones del ayuntamiento nos encontramos 4 millones de euros en los cajones. Aquí está la factura de los 4 millones de euros que nos encontramos, pendientes de aplicar al presupuesto por falta de crédito. Los señores vecinos que no ven en sus casas, o sea, si un padre de familia hiciera esto, la gestión familiar, no sé qué adjetivo se le podría calificar. Volviendo a la contabilidad, centrándonos un poco en el cierre del 2015, el ayuntamiento cerró el ejercicio con un superávit de 3.100.000, pero un remanente de tesorería negativo por menos 19.690.000. El remanente de tesorería, que muchos ciudadanos se preguntarán qué es lo que es un saldo que permite conocer al final del ejercicio la solvencia o capacidad económica que tiene una administración. Nosotros de solvencia tenemos poca, debemos más de 19 millones de euros. ¿Qué es lo que toca hacer ahora? Debido a que tenemos un remanente de tesorería negativo tan abultado,
La normativa vigente exige que se tomen medidas para revertir esta situación, y es lo que se está haciendo desde la Concejalía de Hacienda. Pero evidentemente para corregir este desfase tan grande se necesitan varios ejercicios. O sea, 19 millones de euros no se puede liquidar en un solo ejercicio, a no ser que coja y cerremos el ayuntamiento por medio año, cosa que no es factible. Además, la liquidación del 2015, según el informe del interventor, no cumple ni la estabilidad presupuestaria ni la regla del gasto. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son estos términos tan raros? Bueno, pues la estabilidad presupuestaria lo que viene a decir es que el ayuntamiento no puede gastar más de lo que cobra, más de lo que ingresa. Y la regla del gasto lo que hace es limitar o poner un techo de gasto al ayuntamiento para que el gasto esté controlado y limitado en el tiempo. Dicho de otra forma, el gasto tiene que estar sostenido con ingresos estables y mantenidos en el tiempo. Dentro de este escenario, la estabilidad presupuestaria la hemos sobrepasado en algo más de 4 millones y la regla del gasto la hemos sobrepasado en algo más de 3.300.000. Y muchos se preguntarán en su casa, si este año hemos tenido superávit, ¿por qué el ayuntamiento ha incumplido el techo de gasto para este año 2015? Pues en el informe del interventor viene a decir que el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria obedece principalmente al no cumplimiento de las previsiones de ingresos reconocidas para el ejercicio 2015. ¿Por qué? Pues la pregunta es bastante sencilla y este grupo municipal lo advirtió en el pleno de presupuestos del año 2014. El Gobierno del Partido Popular, en los presupuestos que se aprobaron en ese año y que además se prorrogó al 2015, tenía las partidas de ingresos infladas, siendo la más significativa sanciones de tráfico, 200.000 euros de más, tasas de basura, alcantarillado y suministro de agua, 435.000 euros de más, impuestos sobre construcción, instalaciones y obras, 740.000 euros de más, etcétera. En resumen, los capítulos 2 y 3 de ingresos, el PP engordó su presupuesto en cerca de 2 millones de euros, concretamente 1.922.000 euros. ¿Qué hemos hecho este equipo de gobierno para corregir esta situación? Pues fácil, hacer unos presupuestos realistas y responsables que presupueste lo que realmente va a recaudar. Dicho de otra forma, nosotros hemos cogido la contabilidad, hemos visto lo que se venía gastando y hemos presupuestado eso para el año siguiente. Concretamente, los capítulos 2 y 3 redujimos los ingresos en cerca de 2 millones de euros con respecto al anterior presupuesto del Partido Popular. Y esto ya lo advirtió en 2014 Rocío Espinosa, cuando estaba en la oposición, que estos presupuestos estaban inflados, según consta en el acta de presupuesto de ese año. Y hoy constatamos aquí que eso era una realidad. Resumiendo, nos encontramos un primer semestre del año con un auténtico despilfarro del PP, donde se gasta 23.200.000 euros. Nos hemos encontrado en los cajones 4 millones en factura, que es este taco de factura que tenemos aquí, y se ha realizado por parte de este gobierno un presupuesto realista, donde hemos recortado, como ya he dicho antes, cerca de 2 millones en tasas e impuestos que el PP tenía inflado. Esta situación, heredada del Partido Popular, provoca que traigamos a este pleno un plan económico-financiero para corregir las desviaciones de este año, que es el siguiente punto del orden del día. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, pues dada cuenta de la liquidación del presupuesto de 2015 y como se desprende además de la intervención del concejal de Hacienda, es necesario dictaminar a continuación, que es el segundo punto del orden del día, la aprobación del Plan Económico Financiero 2016-2017. Para exponer este punto, le vuelvo a dar la palabra al concejal de Hacienda para que lo explique. Gracias, Rocío. Bueno, pues provocado por la situación de la liquidación del 2015, donde no se cumple ni la estabilidad presupuestaria ni la regla de gasto, o sea, incumplimos nuestro techo de gasto y además no tenemos equilibrados los ingresos y los gastos, traemos el acuerdo de aprobar si procede el Plan Económico Financiero de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, artículo 21, y que de acuerdo con el citado informe de intervención no se deducen nuevas medidas que complementen la ya adoptada para conseguir los objetivos de cumplimiento de estabilidad presupuestaria y regla del gasto. ¿Vale? Atendiendo al informe del interventor para este punto, las causas del incumplimiento de la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria son las siguientes. De la estabilidad presupuestaria obedece principalmente al no cumplimiento de las previsiones de ingresos reconocidas para el ejercicio 2015 y la incorporación de los gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto, la famosa factura de los cajones.
El incumplimiento de la regla del gasto obedece a la factura de los cajones, principalmente. Previsiones tendenciales de ingresos y gastos. Bueno, pues señor la ley, ¿qué es lo que dice? Pues la ley dice que la desviación que hemos tenido de 3 millones y pico en el ejercicio pasado lo tenemos que corregir en los dos ejercicios siguientes, o sea, en 2016 y 2017. Si a la liquidación de 2015 le incorporamos el presupuesto que se aprobó en 2016 y las previsiones de presupuesto que todavía están en fase de borrador para el 2017, vemos que los ingresos pasarían de 36 millones en 2015 a 43 en 2016 y 41 en 2017, y los gastos pasarían de 33 millones en 2015 a 42 en 2016 y 36 en 2017. De esta forma se contempla un horizonte de ingresos con un criterio de prudencia bastante conservador y, por otro lado, una efectiva contención del gasto para el ejercicio 2016 y sobre todo 2017. En fin, son previsiones conservadoras para los ingresos y retención del gasto en los capítulos de gasto. Medidas a incluir en este plan de económico-financiero. Bueno, pues con las previsiones que acabo de desglosar, no es necesario adoptar ninguna medida extraordinaria aparte de las que ya están recogidas en los presupuestos derivadas del plan de ajuste. Lo que debe vigilarse es el cumplimiento de estas medidas, así como de otras en su momento que se consideren oportunas para minorar el gasto en todo lo posible, con lo cual, repito, no se deducen nuevas medidas que complementen las ya adoptadas para conseguir los objetivos de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto. Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias para este plan se puede estimar el nivel máximo de gasto para 2017 en 34.300.000 euros por encima de las previsiones contempladas. Teniendo en cuenta que la proyección efectuada contempla en 2017 una reducción de los gastos y un aumento de los ingresos, junto con la perspectiva favorable que ofrece el avance del estado de ejecución del presupuesto para 2016, donde también se prevé un aumento de los ingresos, el cumplimiento de estos objetivos se considera suficiente para el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y regla del gasto. Vuelvo a repetir, o sea, llevándonos el plan de ajuste al presupuesto del 2016 que tenemos aprobado y el que se aprueba en 2017, no es necesario ninguna medida de recorte o de aumento de ingresos adicional a las ya contempladas. En las conclusiones, el informe interventor dice que el incumplimiento de las previsiones de ingresos y la incorporación de los gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar al presupuesto han provocado, como ya he dicho en reiteradas ocasiones, un incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto. Muchas gracias. Muy bien, primer turno de debates. Izquierda Unida tiene la palabra. Muchas gracias y buenas tardes. A los compañeros de corporación, por supuesto, a los ciudadanos que están en el salón de pleno, a los que nos ven a través de la televisión pública y privada que se encuentra aquí, tanto del Monte como del Condado, ¿no? Bien, yo no voy a hablar de cajones, porque no toca, a pesar de que ha salido varias veces los cajones oscuros, ya salió en el anterior pleno y he vuelto a salir a colación. Existe un dato objetivo que ha hablado el concejal y compañero del PSOE, una deuda a reconocer de más de 3 millones de euros, es el dato objetivo, pero hay un tema de fondo fundamental, que es la situación económica y financiera de este ayuntamiento, ¿no? Y sobre todo las decisiones que se han tomado en el pasado y que se están tomando en el futuro para corregir estas medidas, que en todo caso no son criterios técnicos, que son únicas y exclusivamente decisiones políticas. Y resulta que para este tipo de correcciones, a través de criterios políticos que no son técnicos, a día de hoy seguimos sin conocer cuál es la realidad financiera y económica de este ayuntamiento, qué lo ha motivado. Importante es saber qué ha motivado, porque hoy estamos hablando de estos más de 3 millones de euros que hay que reconocer, por qué ha ocurrido esto para dar solución. Hay que saber por qué para dar solución, y eso no se hace nunca. ¿Quiénes son los que lo han motivado? ¿Quiénes son los que han motivado esta situación financiera que bien ha descrito, que son datos objetivos, el compañero del PSOE? ¿Quiénes son? ¿Por qué hoy estamos hablando de esto? ¿Quiénes son esos responsables y por qué no se han puesto medidas para que esos responsables paguen por esta situación por la que tenemos que pasar todos y cada uno de los vecinos de Almonte? Y otra de las medidas políticas que podrían dar solución, o por lo menos conocer quiénes son los responsables y por qué está esto así, es una auditoría. Esto es una decisión política
que en la pasada legislatura ya se tomó, pero que no tuvo recorrido y que Izquierda Unida ya denunció públicamente. El PP en su momento hizo esa auditoría y no le dio recorrido, no fue más allá ni siquiera para saber qué es lo que había ocurrido en nuestra localidad. Y resulta que en esta legislatura de nuevo se vuelve a aprobar otra auditoría para saber cuál es la realidad de nuestra localidad y no se pone en marcha. Y hoy en día estamos hablando de la situación económica y financiera sin saber y desconocemos cuál es realmente esta y qué consecuencias pueden tener. De todas formas, otra decisión política que puso el PSOE sobre la mesa, en vez de poner en marcha esa auditoría en primer lugar, fue un plan de ajuste en el verano de 2015. Esa ha sido la medida que hoy volvemos a hablar de ese plan de ajuste. Una de las medidas que comenta el compañero del PSOE es que no hay que tocar nada, pero que nos acogemos al plan de ajuste de agosto de 2015, un plan de ajuste que fue aprobado sin dar información a la oposición, al menos a Izquierda Unida, y aquí se dijo públicamente por parte de los otros partidos, y también sin que la oposición contase con la mayoría de los concejales. Es decir, el Gobierno sabía que la oposición no tenía medidas, ni siquiera le consultó y aprobó únicamente ellos la salvación de esta localidad, que puede ser buena o mala, ya veremos. ¿Y en qué consistía ese plan de ajuste que hoy casi vamos a volver a rectificar para, en teoría, salvar esos 3 millones de euros nuevos de deuda? Esto consistía en subida de impuestos y tasas que ya están sufriendo nuestros vecinos, subida de impuestos y tasas, otra vez vuelve a afectarnos a nuestros bolsillos, y recortes en los servicios. De nuevo el concejal de Economía y de Hacienda del equipo de Gobierno ha hablado de contención del gasto incluso para lo que queda de ejercicio. O sea, nosotros, los vecinos, somos los que lo sufrimos y todavía seguimos sin conocer quiénes son y por qué han provocado esta situación económica y financiera, más allá de la gestión que se puede hacer incluso de vuestro presupuesto o de los presupuestos que hizo el PP, pero hay que saber por qué nos encontramos así y por qué nos hemos encontrado así durante 20 años. Es fundamental aclarar esta situación. Entonces nosotros, en tanto en cuanto no se aclara de una vez esta situación por la que pasa nuestro ayuntamiento y señalamos cuáles son los culpables y que paguen por ello, y porque no estamos de acuerdo con el plan de ajuste que aprobó el PSOE en solitario y por la forma en 2015, nosotros vamos a votar no. Muchas gracias. ¿Mesa de Convergencia va a intervenir en este punto? Pues tiene la palabra la portavoz de Mesa de Convergencia. Sí, buenas tardes. Gracias, Rocío. Buenas tardes a todos los compañeros, los públicos que nos ven desde aquí y los que nos ven desde su casa. Nosotros queremos hacer una intervención sobre el no plan. Y digo el no plan porque aquí no se trae ningún plan. Lo hemos hecho saber desde hace ya una semana, tanto al concejal de Hacienda como al señor interventor. El orden del día dice dictaminar plan económico financiero para 2016-17 y en nuestro poder solo hay, y además me consta que es que no hay otra cosa, un informe de intervención sobre un plan que no existe. Por tanto, vamos a llamarlo no plan. En este no plan vamos a hacer, y vamos a dividirnos los tiempos, José María y yo, vamos a tratar las formas y el contenido, porque aunque no exista el plan, nosotros sí hemos estudiado el informe del interventor. Como bien dice el informe del interventor y dice la ley 2 de 2012 en su artículo 21, el ayuntamiento tiene la obligación de, un mes después de haber presentado la liquidación del ejercicio anterior, de elaborar un plan económico-financiero. Según el Ministerio de Hacienda, nuestra liquidación está presentada desde julio. El documento que nosotros tenemos habla del 19, está firmado el 19 de septiembre. Lo primero que nos gustaría saber es si estamos en plazo todavía o ya hemos cumplido el plazo. En segundo lugar, queremos volver a insistir en que el plan económico-financiero al que estamos obligados no existe. Hoy, el día que lo vamos a aprobar, no existe. No hay un plan económico-financiero hecho por este ayuntamiento. Nos hemos preocupado, José María, nuestro secretario y yo, personalmente, de ir a hablar con Fran o de llamar por teléfono, hablar con el señor interventor y decir, creemos que hay una incongruencia, ¿cómo podemos aprobar o no aprobar algo que no existe? ¿Qué es lo que vamos a dictaminar? ¿Un fantasma, una entelequia? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Queremos decir, además, que la misma ley obliga, y según consta en el informe del interventor, obliga a hacer un plan económico-financiero. Es una obligación que por ley tenemos que hacer. Por contra, lo único que tenemos es el informe del señor interventor, que además
hemos estado buscando en el ejercicio de nuestra responsabilidad, y como tenemos que aprenderlo todo casi de nuevo y con poca ayuda, Internet, gracias a Dios, es una ayuda, y nos hemos encontrado un plan económico financiero de un ayuntamiento de Jaén, de un pequeño pueblo de menos de 4.000 habitantes, y esto que está subrayado son párrafos enteros que copia el informe de nuestro interventor de este plan económico financiero, cambiando las cantidades, evidentemente. Es un pueblo de 4.000 habitantes con un presupuesto mucho más bajo, pero párrafos enteros copiados. Yo entiendo que la ley te da un esquema, una norma, que todos seguiríamos el mismo, pero copiar párrafos enteros, no de un informe, sino de un plan económico financiero del excelentísimo Ayuntamiento de Rú, abril 2016. En la misma ley da unas indicaciones de los puntos que debe contener el plan financiero. Claro, como aquí no hay plan, pues no podemos saber si los cumple todos, pero desde luego dice que tiene que haber una descripción, una cuantificación y un calendario, que en el informe del interventor no existe. Insistimos, no sabemos qué vamos a dictaminar, no hay plan. Por tanto, yo no sé cómo puedo votar algo que no existe. Solo tenemos un informe del interventor, que también le he hecho constar a él esta mañana, que no entendía cómo un interventor puede hacer un informe de un plan que no existe. Informe Plan Económico Financiero 2016-17. ¿Dónde está el plan? No hay. Entonces, ¿sobre qué informa? No sé. Por otra parte, el artículo 28 de la Ley 19/2013 sobre infracciones en materia de gestión económica presupuestaria dice que estamos ante una infracción muy grave al no presentar el plan económico financiero. Si se presenta porque estamos en plazo, bienvenido sea. Las infracciones muy graves, evidentemente, tienen consecuencias, supongo que muy graves. No sé qué consecuencias pueden tener para el Ayuntamiento de Almonte, pero sí queremos, desde nuestro grupo, decir y hacer saber a la ciudadanía que las consecuencias que esto pueda acarrear, la responsabilidad es única y exclusivamente del equipo de gestión. Única y exclusivamente, que es quien gestiona y quien tiene que haber hecho el plan y haber traído aquí para aprobar. La oposición, que se supone que queremos bloquear, no, señores, nosotros no queremos bloquear. Nosotros queremos que traigan un plan, que estudiemos el plan y que lo aprobemos, porque seguramente lo tendremos que aprobar. Pero un plan es que no podemos votar ni sí, ni no, ni abstención a algo que no existe. Yo no sé si los demás compañeros de la corporación, incluidos los del equipo de gobierno, conocían este dato, pero es que a mí me resulta algo muy grave. ¿Cómo se puede aprobar algo que no existe? ¿Qué estamos aprobando? ¿Qué es lo que se va a remitir a la Comisión Nacional de Administración Local? ¿Qué es lo que se va a remitir? ¿El informe del interventor? ¿O un plan que se va a hacer después y que no conocemos? Es que, de verdad, yo no encuentro más que dudas. Y llevamos, ya digo, porque somos responsables, aunque se nos tache de no serlo, porque estamos aprendiendo desde cero y porque tenemos muy poca ayuda por parte del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, llevamos mucho tiempo trabajando esto. De hecho, desde la semana pasada estamos hablando con Fran, hablando con Juan Matías. No entendemos por qué se trae esto aquí a aprobar, dictaminar un plan que no existe. ¿Qué es lo que estamos dictaminando? ¿Estamos locos o qué estamos haciendo aquí? Te invito a tomar un café, pero no hay café, pero págalo. ¿De qué hablamos? Yo no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Por tanto, entendemos que lo sensato sería, ni siquiera sé cómo decirlo, porque dejar sobre la mesa, no, porque no hay nada que dejar sobre la mesa. Suspender este pleno y decir, señores, es verdad, no hay plan, vamos a hacer este plan de aquí a mañana, pasado, que corre mucha prisa. Pues no dormimos como cuando estudiábamos y nos quedábamos 2 noches sin dormir, pero vamos a aprobar algo, aunque sea mínimo. Yo no digo que sea un plan como los que he visto de 62 folios del Ayuntamiento de Madrid o de 42 del Ayuntamiento de Málaga, pero por lo menos que sea de 6, como el de Rú, que tiene 4.000 habitantes, pero que sea un plan, no un informe, por favor. Seamos serios, seamos serios. Esto es algo importante, que puede acarrear consecuencias importantes para estos ayuntamientos, y en las que vuelvo a insistir. Este grupo, al menos, entiendo que la oposición en su totalidad, pero por lo menos este grupo no tiene ninguna responsabilidad. Al revés, estamos intentando desde hace ya una semana
de decirle al equipo de gobierno y al interventor qué es lo que vamos a aprobar. ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está el plan que vamos a aprobar? Con eso lo único que decimos que creemos que lo más sensato es que esto se deje y que se haga un plan y se traiga un plan aquí que podamos aprobar entre todos, que además entiendo que tendríamos que aprobar, que no tenemos más remedio que aprobar, porque las infracciones pueden ser muy graves y afectar, como supongo que sabrán, porque nosotros algo hemos visto, pueden afectar de manera muy importante a las arcas, no ya a los cajones de este ayuntamiento. Gracias. Tiene la palabra, no sé, el portavoz del Partido Popular. Ahora. Sí, muy buenas tardes a todos los que estamos aquí, a todos los que nos ven a través de los medios de comunicación. La verdad es que es complicado. Digo que es complicado porque, claro, y confuso. Parece que se presenta un presupuesto, la liquidación del presupuesto del año 2015, que, como bien dice el concejal, mitad del 2015 lo ejecuta el Partido Popular, mitad del 2015 lo ejecuta el Partido Socialista. Dice, es que en junio del 2015 estaba el 75, bueno, si estaba el 75, es decir, que por lo menos el 75% de los ingresos, el 75% de los gastos estaban ejecutados en el 2005, pero es que esta circunstancia no es algo excepcional que ocurra en el 2015, ocurre este año también, ya hay más del 75% gastado. Pero es que va a ocurrir el año que viene, es que va a ocurrir el siguiente, pero es que ocurrió en el 2014, en el 2013, en el 2011. Normalmente en todos los ayuntamientos se gasta en torno al 70-75% los primeros 6 meses, siempre. Y si es año electoral, mejor. Pero eso es lo normal. Lo que no es normal es que este, que está aquí, cuando llegó en el 2011, tenía el 100% gastado. El 100% gastado. El 100% gastado. Pero no el 100% gastado, no. No el 100% gastado, no. Es que tenía todos los anticipos de ingresos de gestión tributaria gastados. 6 meses. Yo llegué a 6, me faltaban 6. Todos los ingresos, es decir, todo lo que los ciudadanos pagan durante el año, todo lo que los ciudadanos pagan, lo que el ayuntamiento cobra por ingresos, lo había gastado en los primeros 6 meses. No había un duro. No había un duro. Y respecto a los cajones, había 9 millones de euros los cajones. 9 millones de euros los cajones en el 2011. Pero, a pesar de todo, el 2011 terminó con un resultado presupuestario cero. Cero. Sí, no pudimos gastar nada, no pudimos hacer nada, no pudimos hacer absolutamente nada. Y todo lo que se había generado en los 6 últimos meses del 2011, tuvimos que pagarlo en el 2012, 9 millones de euros. Con anticipos a gestión tributaria, 6 meses. Cuando el PSOE llegó aquí en el 2015, se encontró con los ingresos del segundo trimestre, es decir, el 50% de los ingresos. Ellos dicen que yo me he gastado el 75%, pero ellos han cobrado el 50%. Aquí no es lo que te gastas, sino cómo lo pagas. Tú te puedes pagar lo que tienes que pagar, cómo lo pagas. Es decir, el 50% lo cobraron ellos. El 50% de gestión tributaria y 4 millones de euros que no dicen que tuvimos que pagar por los planes de empleo que la Junta de Andalucía no nos pagó en su momento. Bueno, pero en todo caso, se habla, al final no hablamos del plan económico financiero, pero se habla de que los 4 millones de euros es consecuencia, parece que es consecuencia, de unos acreedores, es decir, la cuenta de acreedores pendiente de consignación presupuestaria. Es decir, pendiente de consignación presupuestaria, que se refiere, creo que se refiere a la parte de sentencias firmes ejecutadas en el 2015. Es decir, cantidades que no estaban previstas y que hay que incorporarlas en el presupuesto, no estaban previstas, por lo tanto no había consignación para pagarlas, había que incorporarlas en el 2015 y se pagan en el 2016. Claro, es que el interventor, pues claro, pues lo hace porque no había. Pero es que, miren ustedes, las sentencias
por resolución firme eran de Partido Socialista, 2011. Deuda de Urbaser del 2011. El reconocimiento de los intereses de mora de la deuda que ganaron, pues bueno, la tuvo que pagar este ayuntamiento y la tuvo que pagar todos los ayuntamientos de España, a todos los proveedores que entraron en el plan de pago a proveedores. Es decir, que es algo excepcional que ha tenido que pagar este ayuntamiento, es que es como si fuera algo excepcional. El BBVA es un préstamo que piden ellos, que no lo pagan ellos. Y yo entiendo que era una empresa externa y no había que pagarlo. Y además, así consta. Es decir, que no había que... Ahora, o sea, hay un acuerdo y se paga. Pues bueno, en todo caso es un criterio. Deuda había antes y sigue habiendo ahora. Otra cosa es que se pague. Y encima los intereses no nos han costado un duro. El tema de la corbata, sentencia firme, deuda de la corbata, es del 2011, el INCE y el ACEL. Misma gente, mismos empresarios del campo de golf. ¿Me estáis echando usted a mí la culpa de que haya una sentencia de un despilfarro vuestro? ¿Me estáis echando la culpa de los 5 millones de euros que le dejasteis a deber a Urbaser por no pagarle la basura que pagaban los ayuntamientos, los ciudadanos desde el 2008 al 2011? ¿Qué me estáis echando la culpa del préstamo del BBVA que contrata el PSOE? ¿Qué me estáis echando la culpa de lo que hacéis ustedes? Pero bueno, es igual. Lo curioso es igual, al final nos echamos la culpa que si el PP, que si... Mire usted, al margen del 2015, que le puede parecer lo peor, pero lo bueno que tiene el 2015, en la cuenta, la liquidación del 2015, claro, es que ellos han llegado en el 2015 y parece que el ayuntamiento se creó en el 2015. Y lo que había, esto apareció en el 2015, ¿vale? Y como bien dice Dani, hay que ver de dónde viene la deuda, de dónde vienen esos 35 millones de euros, o los 60 millones de euros que había. Hay que verlo. Eso no viene del 2015. Pero ojo, nos vamos a llevar pagando, y eso que lo sepan bien los ciudadanos, 42 años. 42 años. Nos vamos a llevar para acá. Es decir, que dentro de 4 años, el que se sienta aquí no diga, ¡ay, qué deuda hay! Hay que verlo mal. No, usted. Esto viene del año 2007. 2005, 2006, 2007. Miren ustedes. Grafiquito lo entiende todo el mundo perfectamente. Esta es la evolución del remanente de gasto de tesorería. Año 2003, va subiendo, va bajando. Es decir, esto es negativo. Cuando empieza a bajar, es negativo. Es decir, se empieza a gastar más de lo que se ingresa. La caja, el cajón, la factura de los cajones, empieza a bajar y llega hasta tener menos 35 millones de euros. El acumulado. Y si nos vamos al remanente de tesorería total, es decir, cuando se va acumulando año a año, este año hay un remanente de tesorería. Es decir, los gastos y los ingresos suman una cantidad, la que sea, se acumula al resto de años anteriores. El acumulado empezamos en el 2003 y vemos como el remanente, es decir, la deuda va subiendo. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 baja un poquito, 2009, 2010, 2011, 2012 y a partir del 2012 baja al 2013, gestión del Partido Popular, baja al 2014 y baja en el 2015 15,8 millones de euros. Esta es la gestión del Partido Popular. 15,8 millones de euros. Estos son datos que también lo dice el interventor. También lo dice el Ministerio de Economía y Hacienda. Y lo pueden ver ustedes en cualquier momento. ¿Vale? Pero es que además resulta que el 2015 es el primer año. Ojo. Y hablo a los ciudadanos. Es el primer año desde el año 2007 que tenemos un resultado positivo. Tenemos un resultado de 2.900.000 euros positivo. Es decir, que los ingresos que hemos tenido en el 2015 y los gastos que hemos tenido en el 2015
son superiores los ingresos a los gastos, es decir, que hemos tenido un superávit presupuestario de 2.900.000 euros. Y claro, y al final dicen ustedes, bueno, y si hemos tenido un superávit, ojo, hemos tenido un superávit que no tenemos desde el año 2007. Desde el año 2007 no tenemos es decir, el remanente de tesorería para gastos generales ajustado al año, al curso, desde el año 2007 teníamos menos 2.400.000 euros, hemos llegado a tener 35 millones de euros y ahora lo tenemos positivo en 2 millones Ruego vaya concluyendo. de euros. Lo que quiero decirle a los ciudadanos, leyendo, bueno, y si es positivo, porque andamos con que si tú, que si 4, que si 3, que si 2. Es decir, yo entiendo que la gestión del presupuesto, sea de uno o sea de otro, que si el 75, el 5, no sé cuánto, no sé. La cuestión es que el resultado presupuestario no es malo, al menos es lo que yo entiendo. Es decir, 2.900.000 euros de superávit, eso no es malo. Pero es que además el remanente negativo acumulado de todos los años, que lo teníamos en 21 millones de euros, lo hemos bajado a 19 millones de euros, tal como hemos visto. Es decir, vamos reduciendo el remanente acumulado, pero acumulado desde el año 2003. Va acumulando y lo vamos reduciendo, es decir, que estamos en la buena sintonía. ¿Qué es lo que nos viene a decir el informe de intervención? Y termino. Y nos vamos a... Es verdad que dice que si el resultado pendiente de aplicación, es una obra que empieza este año y no se paga hasta el año que viene. También es una obra. Bien, pero viene al final, viene a decir el apartado de conclusiones del interventor. Ruego vaya concluyendo. Termino. Dice, 7, apartado de conclusiones. Las causas del incumplimiento están más. Las causas del incumplimiento, es que claro, empezar aquí con el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, el incumplimiento del techo de gasto o el resultado presupuestario. El resultado presupuestario es positivo. Ahora le aplicamos una regla de gasto al que hay que acumularlo, una historia, y dice el Ministerio que tenemos que aportarle 6 millones de euros más. 6 millones de euros menos 2, al final tenemos que ahorrar 4 millones de euros o 3 millones y pico de euros más de lo que hemos ahorrado. Y por eso nos pide. Pero lo que nos viene a decir el interventor es que, en consecuencia, el ajuste presupuestario es por la aplicación de una fórmula. Es lo que te viene a decir el 7. Las causas del incumplimiento están más en la aplicación del cálculo de la estabilidad presupuestaria que en una política expansiva de gasto. Es decir, lo que viene a decir el interventor es que no se ha hecho un despilfarro, no se ha despilfarrado. Se ha gastado y se ha ajustado a las necesidades que tenía este ayuntamiento. Yo he ido a Madrid y me he comido una hamburguesa por 10 euros con el técnico. Y he ido y he venido el día para no gastar. Esa es mi política del gasto. La política de ellos es irse el miércoles, venir el domingo y en un hotel de 4 estrellas en el hotel en el barrio de Salamanca de Madrid. Eso es lo que yo entiendo por política de gasto. Y esto es lo que viene a decir el interventor en el apartado de conclusiones. No hay una política expansiva del gasto y es la consecuencia de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Gracias, Rocío. Rocío del Mar. El tema de que dices que no hay plan y que no hay informe. Me llamaste esta mañana, estuvimos hablando, te pasé con el interventor, ¿vale? Estuviste hablando con él. La ley es verdad que sí obliga a hacer un plan económico financiero, pero como ya te dijimos esta mañana, y previa consulta que se ha hecho por parte del secretario antes de irse al Ministerio, de si era necesario hacer un plan económico financiero con las circunstancias en las que estamos, o sea, ahora mismo, con las previsiones de ingresos y de gastos para 2016 y 2017, nos sale que no tenemos que adoptar ninguna medida más de la que ya tenemos el plan de ajuste, y nos dicen que con el informe es suficiente y que ese informe es el que hay que subir a plataforma. O sea, que, digo, la consulta se hizo en su momento y nos responden eso. Bueno, el PP aquí antes ha hablado de cuando se encontró la situación, cuando ellos entraron,
Yo te recuerdo, José Antonio, cuando nosotros entramos, tenías pedido un anticipo de 1,5 millones a Guardia y un anticipo de otro 1,5 millones al servicio de gestión tributaria. 3 millones en eso. Y aparte, un préstamo encubierto de 5,5 millones con Aqualia. O sea que, si nos ponemos a contarlo todo, lo contamos todo. Sí es cierto que cuando tú entraste tenía un remanente negativo de tesorería de 7.300.000 euros en 2011 y lo has dejado en 19.700.000 negativo. O sea, lo has aumentado en 12,5 millones. Y eso, están ahí los informes del interventor, no lo digo yo, lo dices tú. También dice que no hay superávit desde el año de mi abuela. Es incierto, en el informe del año 2011, por ejemplo, hubo cerca de 3,5 millones de superávit. Y no lo digo yo, lo dice el señor interventor de aquella época. Remanente. Entonces, también dice que el préstamo de la BBVA lo dejó de pagar el PSOE. Si lo dejó de pagar usted en agosto de 2012. ¿Quién gobernaba en agosto de 2012? ¿El PSOE o gobernaba el PP? Gobernaba usted y usted deja de pagar 3 préstamos por la irresponsabilidad que eso conlleva de 8 millones y pico que con sentencias que nos han venido en contra, en la que nos han condenado a pagar más de 5,5 millones de intereses por una persecución política por otras historias. O sea, ¿de verdad me está usted diciendo que no es responsable de haber dejado de pagar en agosto de 2012 3 préstamos por 8.200.000 euros? Venga, hombre. Dice que nos vamos a llevar pagando con los préstamos 42 años, ¿no? Con el plan de ajuste, si no lo sabe, el periodo de pago es 10 años. Que en 10 años toda la deuda financiera debe estar liquidada. O sea, que le ruego que no mienta usted a la población y diga 42 años. Son 10 años. La nueva reestructuración. La deuda que tenía, usted se encontró. Bueno, usted llega al gobierno, hace un plan de pago a proveedores en 2012 y limpia la casa. Deuda comercial, 0. En 2013 vuelve a hacer otro pago a proveedores por 8 millones y pico y vuelve a dejar la deuda a 0. Pero es que de 2013 a 2015 ha vuelto a generar otra deuda comercial de 10,5 millones. O sea, en 4 años has duplicado la deuda que te dejó el Partido Socialista. Y este tema ya lo hemos discutido. O sea, has duplicado la deuda del Ayuntamiento en 4 años. Y has hecho 2 planes de pagos a proveedores que hace en 2012 y en 2013 deja la deuda comercial a 0 y de 2013 a 2015 vuelve a incrementarla en 10,5 millones de euros. Resumiendo, mi intervención, traemos un plan económico financiero a este pleno debido a que los ingresos a nivel de presupuesto estaban inflados en cerca de 2 millones de euros. Y le vuelvo a recordar que había 4 millones de facturas en los cajones, que no se pudieron aplicar porque no había crédito, porque ya usted se lo había gastado. Que si lo sumamos al superávit que hemos tenido de 3 millones de superávit y 4 millones de deuda, eso en mi pueblo es negativo en 1 millón de euros. Muchas gracias. Segundo turno de intervenciones. Gracias además por la brevedad. ¿Sí? Gracias. Sí, claro. Bueno, por nuestra parte volver a recalcar lo mismo, que la solución que se propone no es técnica, es política y es la de volver a, como bien dice el concejal del PSOE, acogerse a un plan de ajuste que por parte de Izquierda Unida, tanto por las formas como por el contenido, dijimos no en agosto de 2015, porque suponía, en vez de buscar quiénes son los culpables de esta situación financiera por la que van a pasar nuestros vecinos y depurar las correspondientes responsabilidades, que a esto sí la ley nos posibilita, saber de dónde proviene la deuda y depurar esas responsabilidades, al final todo cae encima de los que no debemos, que somos los vecinos y vecinas de Almonte, del Rocío y de Matalascaña, con subida de impuestos, con subida de tasas y con reducción de prestación de los servicios o contención del gasto. Esto, por ejemplo, lo estamos sufriendo en el campo con la guardería rural o con la recogida de basura. Es una de las consecuencias, pero hay otras tantas más en cuanto a la prestación de servicios que están sufriendo nuestros vecinos. Ese es el plan de ajuste que nosotros no queremos y que hoy, que es la propuesta que hace el equipo de gobierno, por supuesto, es la ratificación de ese acuerdo porque es el que nos va a salvar y el que nos va a sacar de esta situación. Vuelvo a decir, sin conocer quiénes son los culpables, sin saber por qué hemos llegado a esta situación, sin hacer ese análisis y sin hacer una auditoría por todas estas cuestiones que a nosotros nos parecen absolutamente injustas, es por lo que vamos a decir no. Dijimos no en agosto, decimos no hoy y seguiremos diciendo no si nos siguen planteando estas cuestiones así. Gracias. Mesa de Convergencia tiene la palabra.
Buenas tardes. Gracias, Rocío. Buenas tardes a todos los que nos están viendo y a los compañeros de corporación. En primer lugar, tengo que decir que estamos asistiendo a un nuevo capítulo del Tú Más, referido a una determinada gestión municipal que, sin duda alguna, si hay que sacar alguna conclusión, es que ha dejado este ayuntamiento en una situación bastante tocada. Esa es una realidad. Pero también hemos de recordar una cosa, y es que lo que se está discutiendo es, y leo literalmente, dictaminar sobre un plan económico y financiero, que, como ha dicho Rocío anteriormente, y no se ha desmentido en ningún momento de este pleno, no existe, no se ha traído encima de la mesa, no se ha llevado a comisión informativa. Lo que se ha llevado a comisión informativa es un informe de un interventor sobre un plan que a mí me gusta, evidentemente, debe conocerlo el señor interventor, porque los grupos de la oposición no lo conocemos. Un plan es un documento plasmado con una serie de directrices que, como decía Rocío anteriormente, la propia administración te dice qué es lo que hay que hacer. Y eso no es lo que se está discutiendo aquí esta tarde, porque no lo tenemos. No lo tenemos. Se diga como se diga, ese plan no se tiene. Bien, por tanto, no nos queda más que discutir el informe del interventor y discutirlo con las variables que se nos ha puesto encima de la mesa, que es ninguna. Por tanto, este grupo también quiere hacer algunas valoraciones respecto del informe del interventor, a sabiendas que puede equivocarse, porque faltan datos. Y esto es un análisis económico, y el análisis económico sin datos es un análisis cojo. Pero aún así, nos vamos a atrever a hacer algunas valoraciones sobre, repito, el informe del interventor, que no del plan, porque no lo tenemos. Nos parece una situación muy grave. Estamos discutiendo, vamos a valorar un documento que no existe. Vamos a hacer una valoración a través de una valoración del señor interventor, no de un plan, sino una valoración de una valoración. En esa valoración de la valoración, es decir, para que nos entiendan los ciudadanos, en el informe del señor interventor, en el primer párrafo, referido al incumplimiento de la estabilidad presupuestaria de 2015, dice que literalmente, el excelentísimo Ayuntamiento de Almonte incumple dicho requisito en la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2015 en 3.300.000 euros. Y, sin embargo, el informe de liquidación de 2015, el informe de liquidación, dice que del análisis de estos datos, leo literalmente, que no se cumple el objetivo, dice que no se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, resultando que la entidad tiene una necesidad de financiación de 4.045.000 euros. Ahí vemos una primera incongruencia. No sabemos si incongruencia de números o es de nuestra apreciación, porque, vuelvo a repetir, no tenemos el plan. Pero sí hay una discrepancia importante de unos 700.000 euros. Probablemente sea debido a que el plan, se comete un error en el informe y esos 3.300.000 euros está referido más bien a la regla del gasto y no a la estabilidad presupuestaria. Pero vuelvo a repetir, eso, que lo entiendan los ciudadanos, lo deduce este equipo debido al análisis del informe del interventor, no de los datos, porque no lo tenemos. Respecto a las previsiones de gastos y de ingresos, respecto a 2015, esos datos se utilizan como marco para valorar el 2016-17, pero sin hacer ningún tipo de ajuste. Es decir, no se hacen los ajustes sobre previsiones de gastos, previsiones de ingresos, no sobre gastos reales o ingresos reales. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar lo que ha pasado en este ayuntamiento y viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Y es que, como se hacen los presupuestos en base a previsiones, al final tenemos la deuda que tenemos, la deuda tan tremenda que tenemos. Y eso también aparece ahí. Dice, sobre las previsiones de 2017 se prevé un aumento, esto está cogido del informe, se prevé un aumento de ingresos de 1 millón de euros sobre el año 2016. Sí, para el año que viene, un aumento de 1 millón de euros sobre 2016, sobre este año. Evidentemente,
solo y exclusivamente de impuestos. Por tanto, está claro que la carga va a volver a caer una vez más sobre los ciudadanos, haciendo hincapié en una gestión que no nos parece, de luego, lo más acertada. Es decir, el ciudadano va de nuevo a sufrir las consecuencias de una mala gestión. Con respecto a los gastos, se prevé, según el cuadro de previsiones, se recoge un incremento de gasto en 1 millón de euros en 2016, considerando solo los capítulos 1 al 7. El informe del intervento dice que hay una contención de gasto y por eso la tendencia es a ¿dónde está la contención de gasto si aumentamos los gastos en 1 millón de euros? Y todo eso sin tener en cuenta el año 2017, que dice donde habrá estabilidad sí reducimos en 4 millones de euros. Pues si no hemos sido capaces de reducirlo 1 millón, es más, hemos aumentado 1 millón de euros de 2015 a 2016, ¿cómo podemos pensar que puede haber una reducción de 4 millones para 2017? Desde luego deja bastantes cuestiones en el aire. Sí, perdón. También se pone de manifiesto, según los datos que los datos que se deducen, que hay un incumplimiento del plan de ajuste, porque, de hecho, había previsto una reducción para el 2016 en el capítulo 1 de 500.000 euros, reducción que evidentemente no ha habido, pero es que además las cantidades son mayores en lo que a previsión se refiere para el 2016 y 2017. Por tanto, hay también un incumplimiento manifiesto, después del análisis de este informe, del plan de ajuste. También las conclusiones del informe se basan en que hay no se incumple la estabilidad presupuestaria ni la regla del gasto. Bueno, pues tras analizar los datos parece que no se cumple ni una ni otra. Ni una ni otra. De hecho, la estabilidad presupuestaria, que como bien había dicho Fran anteriormente, define superávit o déficit, pero no como la diferencia entre gastos e ingresos, sino como la suma de los capítulos 1 a 7 de gastos y de ingresos y haciéndole las correcciones pertinentes. Bueno, pues si se aplican los cálculos de esa forma, resulta que 2016 no cumple para nada la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no la cumple. Tiene un déficit de menos 2.365 millones. Si lo cumple para el 2017, si somos capaces de reducir 4 millones de gastos. O sea, que el informe para 2016 se equivoca. Respecto a la regla del gasto ocurre 3/4 de lo mismo. Es decir, esta operación, que como también había dicho Fran anteriormente, determina el gasto, si el gasto previsto se ajusta, teniendo en cuenta los parámetros de crecimiento de PIB, se ajusta, si el gasto que vamos a tener se ajusta o no, pues resulta que para el 2016 el Ayuntamiento de Almonte tendría un gasto, si aplicamos la fórmula, de 38.758.000 euros, mientras que el gasto máximo que te permite la aplicación de esa fórmula sería de 33 millones. Hay una desviación del 18% respecto del 1,8% que como máximo establece la ley. Es decir, hay una desviación del 16%. Por tanto, está claro que la regla del gasto tampoco lo cumplimos en 2016. Con todo esto, bueno, para el 2017, vuelvo a repetir, dice que sí. Quiero recalcar, si tenemos en cuenta que somos capaces, si somos capaces o no, de reducir esos 4 millones. Por tanto, está claro que el informe que dice que se cumple la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto, no es así. No se cumple esa estabilidad presupuestaria ni la regla del gasto. Por lo menos con los datos que tenemos, que vuelvo a repetir, no son datos, son conclusiones extraídas de un informe sobre el plan, que no existe. Por lo menos que nosotros no tenemos. Los números no los tenemos. Quiero recordar, y ya con eso sí termino, que, como decía Rocío anteriormente, la no presentación de este plan, la ley establece que es algo muy grave. Por tanto, entendemos que el plan tiene que existir. Hemos hecho una valoración de un informe, no del plan. Hemos visto además que para el 2016 no se cumple y para el 2017 con unas condiciones muy duras. Pero sobre todo quiero dejar bien claro
que si este grupo se pone a votar en estos momentos, ¿qué vota? ¿Está votando el informe del interventor o está votando el plan? Este grupo no ha trabajado el plan, no tiene los datos. Ha habido muchos contactos, porque es verdad, como decía Rocío anteriormente, que hemos pretendido hacer los deberes. Y probablemente, como decía Rocío anteriormente, este plan había que aprobarlo sí o sí. Pero creo que hay un defecto importantísimo de forma y de gestión. Si vamos a votar un plan, tenemos que tener el plan delante, no una valoración técnica, por supuesto, muy técnica, que es la que hace el interventor. Nosotros tenemos que hacer la valoración del plan y el interventor tiene que dar su fe técnica al plan. Pero nosotros no podemos hacer la valoración del interventor, que es lo que se está haciendo esta tarde aquí. Vuelvo a repetir, ahí es algo importante. Y termino ya, Rocío. Muchas gracias por tu paciencia. Termino. Fran, ¿en qué quedamos? ¿Hay plan o no hay plan? Y yo, ¿Puedo? por último, no, efectivamente, es una pregunta, no quiero entrar en diálogo. Es que, como es una cuestión de forma, iba a aclarar eso, porque es que se está quedando aquí en evidencia que no hay plan y lo que el plan no contempla ninguna medida nueva de las que ya están adoptadas. Pero un momento, Rocío, porque en mi turno me gustaría concluir. Ya vale. Ha tenido mucha paciencia y ya lo agradezco, porque mi intervención ha sido larga, pero me gustaría concluir y después, si tú quieres hacer la valoración, pues me parece perfecto que la hagas. Yo no voy a hacer ninguna valoración, voy a explicar que sí hay plan. Que no hay plan, quiero decir, no hay plan porque no hay un documento sobre el que yo pueda decir, o el que este grupo pueda decir, lo voto sí, lo voto no, o me abstengo, porque no hay plan. Y eso, una pregunta que quiero que conste en acta. Es decir, ¿podemos votar algo que no hemos visto? Y esa pregunta me gustaría que tuviera respuesta, y quiero que conste en acta, porque este grupo, vuelvo a repetir, incluso probablemente creyendo necesario, probablemente que hubiera que aprobar el plan, pero aquí no se ha traído el plan, y nos gustaría trabajar el plan y hacer el análisis del plan, no la evaluación del plan. Por tanto, termino. Esa pregunta, no sé quién la podría contestar, pero en cualquiera de los casos quiero que conste en acta. Es decir, ¿cómo podemos dictaminar algo que no se ha traído a la sala? Gracias. Lo que se dictamina es aprobar un plan económico-financiero que no contempla nuevas medidas, salvo las ya adoptadas anteriormente. Pero es una conclusión que debería estar en el plan. Esa es una conclusión que debería estar en el plan. Y como no está en el plan... Mira, voy a decir, como ha dicho Rocío antes, como yo de esto no entiendo, ¿verdad? Igual que todos los que estamos aquí, pues le voy a pedir al señor interventor que explique si... Eso. Claro. La justificación de que esta propuesta venga de esta forma. Porque, bueno, pues yo le voy a dar la palabra al interventor para que lo explique, porque comprenderá que ni yo sé hacer un plan, ni sé si tiene que ser un documento que ponga A, B y C, o simplemente hay que decir que no es necesario adoptar ninguna medida, como así nos había dicho tanto el interventor como el secretario anteriormente, que lo mismo el interventor y el secretario se equivocan. Oye, que también se pueden equivocar, digo yo, aunque parece que la consulta la hicieron al Ministerio. Pero como yo de eso no entiendo, igual que ustedes, vaya a parecer que es que yo tengo algún interés en que el papel ponga una coma más o una coma menos, porque realmente no se va a adoptar ninguna medida. Lo que sí queda claro es que si va un documento escrito o no va un documento escrito, medida no lleva ninguna. ¿Por qué? Porque ya se han adoptado. Y eso es lo que ha pretendido decir el interventor, o al menos es lo que yo he interpretado y lo que a mí me han explicado. Así que le voy a dar la palabra al interventor a ver si esto se aclara. Sí, muchas gracias. Vamos, en primer lugar, como parece que ha quedado evidente para todos los que se han leído el informe lo que dice únicamente es que se considera que no hay que aplicar nuevas medidas, o sea, que no habrá medidas que aplicar. Nosotros la consulta la hizo tanto el secretario antes de irse, porque yo se lo pedí expresamente porque sabía que se iba ahora antes del pleno de octubre, y entonces lo que nos dijeron es que es una de las posibilidades que contempla el Ministerio. O sea que nosotros estamos obligados a aprobar unas medidas en pleno y las medidas pueden ser que seguimos ejecutando las que ya están. Eso es lo que nos han dicho. Dicho eso, y eso también lo tuvimos esta mañana en nuestra conversación telefónica, luego pasará lo que tenga que pasar con el superior criterio jurídico que tiene quien está por encima nuestra. O sea, nosotros la consulta
la hemos hecho y nos han dicho que con esto, siempre y cuando, y vuelvo a repetir, se basa en previsiones, que otra de las cuestiones que también está quedando aquí en evidencia, son previsiones. Se estima un horizonte posible y una hipótesis de trabajo. Luego, las hipótesis hay que confirmarlas. La primera demostración de esto sería la liquidación del presupuesto 2016. Esa es la primera prueba del algodón, por decirlo de algún modo. Pero todo lo demás estamos hablando de suposiciones. José María ha hablado antes de cálculos erróneos o acertados. Los cálculos en realidad no se pueden aplicar, porque para aplicar los ajustes hay que cerrar contabilidad y no está cerrada. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que todo el mundo entenderá, el estado de ejecución del presupuesto de ingresos ahora mismo puede ser mínimo, puede ser el 30%, pero todo el mundo sabe que es que la inmensa mayoría de los gastos se ejecutan en diciembre, por ejemplo, los recibos de IBI. Entonces, es que la ejecución del capítulo 1 de ingresos no se sabe hasta finales de enero. Entonces, si nos hemos equivocado en el capítulo 1 de ingresos en 1 millón, en 2, o hay un superávit de 500.000 o de 500.000 euros, es que no va a haber manera de saberlo. ¿Cuál es la estimación que se hace? La previsión de los ingresos del presupuesto cerrado de 2015, que es real, que es la columna que está a la izquierda. Lo previsto en el 2016, que no lleva una tendencia negativa, o sea, comparando con los ejercicios anteriores, no hay una disminución, sino simplemente sigue la tónica general, que los ingresos se van a ir todos a finales de año, parece ser que se van a cumplir. Vuelvo a repetir, y si no se cumplen, este Pleno tendrá que adoptar medidas. ¿Qué es lo que dice el informe? Que ahora mismo, a la fecha que nos pide el Ministerio, y también se responde a una pregunta técnica que ha hecho antes José María, o Rocío, no recuerdo, que si estamos en tiempo, evidentemente que estamos en tiempo, si no estaríamos fuera de la legalidad y la plataforma del Ministerio nos hubiera ya sancionado. De hecho, ha llegado un escrito diciendo que nos quedan 15 días para terminar de aportar, claro, porque estamos en tiempo. Es del 22 de septiembre al 22 de noviembre. O sea, lo que haya que hacer se puede hacer. La cuestión únicamente es que esta corporación tendrá que decidir con su superior criterio si estima necesario adoptar medidas suplementarias ahora mismo, estima o valora las previsiones, que son hipótesis de trabajo que se hacen en este informe, las da por buenas o las adopta más adelante, es lo único. La consulta se hizo, nos dijeron que esto, además, como ha dicho el informe del interventor tesorero del Ayuntamiento de Ruz, nos ha servido de base, básicamente también porque la normativa legal es la misma y resulta que era... Sí, lo sé. Sí, pero es la misma, es la respuesta que os estoy dando, es la consulta que hicimos, o sea, nos basamos en él porque era un horizonte muy parecido al nuestro, que se había producido una aplicación de regla del gasto, que es lo que les salía cuando ellos en realidad no habían gastado por encima, como ha pasado la liquidación del presupuesto de 2015, no se ha gastado más de lo que se ha ingresado, se ha gastado 3 millones menos. Entonces, ¿por qué sale un descuadre de 3 millones? Porque hay que aplicar una contabilidad de normativa europea. Y eso te penaliza con operaciones pendientes de aplicación, te quita las subvenciones finalistas que te hayan dado, te va restando, te hace los ajustes SEC, que se llaman técnicamente, que es una fórmula, pero esos ajustes SEC hay que aplicarlos a contabilidad cerrada. Entonces, ahora mismo lo que tenemos son estimaciones. ¿Nos podemos equivocar? Puede ser. Puede ser que nos salga más favorable. Puede ser. ¿Quién tendrá que decidir esto? El Pleno. Sea lo que sea, que tenga claro la corporación, que la última palabra la tiene la corporación y la decisión es de la corporación, porque tendrá que decidir si se adoptan medidas cuando sea oportuno adoptarlas. Si ahora mismo parece que no, bueno, entra en la capacidad potestativa de la corporación decidir, bueno, pues a pesar de eso, nosotros queremos aplicar un criterio de prudencia y vamos a implementar una medida para que se gaste menos. La corporación es quien tiene que decidir, en base a los datos que hay. Es cierto que los datos que tenemos ahora mismo son todos hipótesis de trabajo, más o menos consolidada porque se sigue un horizonte con una línea de trabajo, pero 100% no hay. Ahora mismo no es que no tenemos cerrada la liquidación de 2016, si se cumplen todos los plazos, se cierra en el primer trimestre de 2017. Entonces, no sé si respondo a vuestra pregunta. Lara, si se nos pregunta que si hay un plan económico y financiero, que esa es otra cuestión que también se planteó, tal como pone la plataforma del Ministerio, que es que implementa medidas sociales. Dice, dígame usted las medidas que va a adoptar. Medida número 1 de gastos, dígame cuál es. Medida número 2 de gastos o medida número 1 de ingresos. Claro, ese es cuando uno ejecuta los planes, se ajusta y dice de dónde va a quitar, de dónde va a poner, qué es lo que va a hacer. Eso es lo que pide, por ejemplo, la plataforma del Ministerio. Como nosotros no estábamos en ese horizonte, hicimos la consulta a la vista del informe del secretario interventor del Ayuntamiento de Ruz, porque era una situación paralela prácticamente al nuestro, porque no había un desfase de ingresos-gastos negativo, sino que al revés, se había ingresado más de lo que se había gastado.
y porque habida cuenta que a ese lo habían dado por bueno y era el plan, lo que decía, el plan es que no se implementaban medidas nuevas, entonces técnicamente lo que estamos hablando es eso, que no implementábamos medidas nuevas. O sea, nosotros la consulta, vuelvo a repetir, la consulta que hemos hecho era que si esto sustituía o tenía la validez de plan económico financiero, y es lo que teníamos que mandar al Ministerio, que de hecho, si se aprueba o no, bueno, si no se aprueba no, pero si se aprueba es lo que mandaríamos. Ahora, a partir de ahí, pues vuelvo a decir, los que tienen prevalencia de las decisiones, que van de arriba abajo y de abajo arriba, es posible que luego digan, oiga, pues con esto no es suficiente, dígame usted una medida reductora de gastos, y entonces pues tendría obviamente que venir al Pleno y aplicar una medida reductora de gastos, con las explicaciones pertinentes. No sé si es ahora o es antes de pasar a la votación hacer una cuestión de orden, porque yo necesito antes de votar saber si legalmente, porque yo tampoco quiero incurrir en ilegalidad. ¿Es ahora el momento de hacerlo o lo dejamos para, no sé si hemos terminado el turno? No hemos terminado. Obviamente le queda tomar la palabra al Partido Popular y al Partido Socialista. Claro, algo me gustaría antes de tomar una decisión. Muy bien. Entiendo que tenemos que hacerlo. Muy bien. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Recuerdo que estamos en el segundo turno, aunque... Muchas gracias. Hola, ahora. Muchas gracias. Yo, aunque tenga el mismo tiempo que los demás, me conformo. Digo, está bien la intervención del interventor, porque al final ha dicho tenemos más ingresos que gastos. En el 2015, que viene un poco a confirmar que el 2015, el resultado presupuestario del 2015 es de superávit en 2.900.000 euros. Es decir, que el resultado presupuestario es positivo, por primera vez. Es decir, por primera vez desde hace tiempo. Y claro, el remanente, el resultado presupuestario ajustado es de 3.152.216 euros positivos. ¿Vale? Que si nos vamos al resultado, al remanente de tesorería para gastos generales ajustados al histórico, nos tenemos que ir prácticamente al año 2006 para ver un ejercicio con un resultado de tesorería ajustado para el ejercicio positivo. Es decir, que el 2015, al margen de que si hay 10 millones, que si no sé cuánto, o sea, uno no se endeuda porque quiera, ¿vale? Si usted ve la cuenta del remanente, el remanente líquido, lo que ha presentado, su liquidación, verá que hay un apartado que es el 13, el apartado 13, el 013, que es obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, ¿vale? Obligaciones, es decir, lo que tenemos que pagarle a los proveedores, ¿vale? Lo que tenemos que pagarle a los proveedores. Digo, que se me echan la culpa que si se debe, que si 10 millones, que si 7 millones, que si no cuántos millones. No sé. Empezamos aquí a hablar de números y dices, este hombre, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Vale? Les digo que si coges el histórico desde el 2003, que es el que se puede consultar en Hacienda, verás que desde el 2003 son 6.700.000, 2004 9.900.000, 2005 10.300.000, 2006 12.800.000, 2007 10 millones, 2008 17 millones, 2009 21 millones de lo que se le debía a los proveedores, 2010 22 millones, 2011, que es cuando entra es el máximo dinero que se le debía a los proveedores, 25 millones de euros. En el 2012 nos bajamos de 24 a 17, en el 2013 nos bajamos a 11.800.000 euros, en el 2014 nos venimos a 10 millones de euros y curiosamente en el 2005 nos vamos a 17 millones de euros, ¿vale? Un poquito, pero en todo caso, es decir, que estamos ahora mismo, según los datos, en septiembre del 2005 había 10.400.000 euros, es decir, que estamos hablando que el saldo que se le debe a los proveedores, la media de este ayuntamiento ronda en torno a esa cifra, ¿verdad? Que no estamos hablando de ninguna barbaridad ni nada. Es decir, no podemos hacer de lo normal una excepcionalidad e imputarle a uno una negligencia cuando tú lo estás haciendo igual, cuando lo han hecho los suyos igual, y además es el origen. Es decir, si habría que acusar a alguien
de algo, tendríamos que irnos a cuando se dejan 24 millones, 22 millones, 21 millones, 17, 12, en fin, ese tipo de cosas. Lo que quiero decirle a usted es que se ha estudiado muy bien cómo atacarle al PP, hoy tocaba atacarle al PP, pero se ha olvidado usted de justificar lo que traía en el orden del día, hasta el punto que ha tenido que salir el intervento a explicarlo. Se la ha olvidado a usted. Y además miente. Dice usted, es que, claro, es que hay que traer los datos, ¿vale? Dice usted, es que en el 2013 aparece un remanente de tesorería para gastos generales ajustados, que este año es positivo, de 25.800.000 euros. Y es verdad. Y es verdad. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué? No, debería de saberlo. Se debería de haber preocupado. En vez de criticarme a mí, en el 2000... ¿sabe usted que el resultado presupuestario en el 2013 era positivo también? ¿Lo sabe usted? Se lo digo yo. ¿Por qué hay 25 millones de euros en negativo? Porque mi amigo Montoro, en la ley, dice que los saldos de dudoso cobro hay que imputarlo en la cuenta general. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que resulta que el Partido Socialista viene imputando de saldo de dudoso cobro desde el año 2003 165.000 euros, 600.000 euros, 2.900.000 euros, cuando en realidad tenía que haber imputado muchísimo. Es decir, se estaba virtualizando los derechos de cobro para poder ir al banco y pedir préstamos de enormes. Pero bueno, en todo caso, quiero decirle a usted, y es verdad que se ha estudiado mucho cómo criticar al PP y cómo no sé cuánto, pero se ha olvidado usted de justificar el plan financiero. Y encima nos dice usted que va a tomar las mismas medidas, o no va a tomar ninguna medida porque ya la había tomado. ¿Qué me dice usted? ¿Que la medida de ahorro de gasto es apagar farola? Ese quiero saberlo, ¿vale? Es aportar una partida de 1 millón de euros para recolocar a todos los socialistas que iban con usted en la lista, ¿vale? Ruego vaya concluyendo, lleva 6 minutos. Y luego me dice, está usted en el presupuesto del 2015, que fueron 6 meses, usted ha presupuestado, ojo, que era prorrogado. El 2015 era prorrogado del 2014, se lo recuerdo, ¿vale? Dice usted, es que tráfico, las multas por tráfico, es que usted no ha recaudado. Claro, es que yo no tenía que recaudarlo. Es que era usted el que desmontó la policía local y no funcionó en todo el verano, ¿vale? No tengo culpa de eso. Es que fue usted, claro, y eso por la parte de los gastos, ¿vale? Pero luego los ingresos tampoco ha explicado usted que le va a subir 1 millón de euros este año a los ciudadanos en impuestos y otro 1 millón de euros el año que viene. Eso es lo que usted trae aquí hoy. Eso es lo que usted trae aquí hoy. Parece que, al margen de que si existe o no existe plan, que no existe, ya lo ha dicho el interventor, no existe plan, pero lo que se ha quedado claro es de lo que no quiere hablar el Partido Socialista. Eso ha quedado clarísimo. ¿De qué no quiere hablar? Y para cuando no... Es que eso, la teoría esa, ¿vale? La he aprendido perfectamente. Cuando no quiero hablar de un tema, ataco. Empiezo a hablar de no sé cuánto y no hablo de mi libro. Aquí hemos venido a hablar del plan financiero, que dice usted que no hay plan y que se van a adoptar las medidas de apagar farolas, de subir impuestos y poco más. Al final, eso es de lo que usted tiene que hablarle a los ciudadanos, ¿vale? Y cuando usted quiera, pues hablamos de remanentes de tesorería, del líquido, de dónde viene, de dónde no viene, ese tipo de historia, y lo hablamos con profundidad, ¿vale? Que eso al final, mira, ni los ciudadanos entienden, digo que este tipo de remanente, no saben ni lo que es un remanente, la mayoría, ¿vale? Ruego vaya concluyendo. Y además se lían. Yo creo que la mayoría que hemos hablado aquí, de lo único que se ha entendido es de que no hay plan, de apagar farolas y de su impuesto. Eso es lo que se va a quedar aquí claro. Muchas gracias. Casi 10 minutos cada uno, ¿no? No sé si el portavoz quiere contestar alguna cuestión. Pues tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Muchas gracias, alcaldesa, y buenas tardes a todos. Mi compañero Fran no ha mentido nunca, no miente hoy
y no va a mentir tampoco en lo que quede de legislatura. Eso lo saben perfectamente los concejales de este equipo de gobierno, lo saben perfectamente los miembros de esta corporación y lo saben los ciudadanos. Si hay alguien que miente, que viene haciéndolo, además acostumbradamente, no desde este inicio de legislatura, sino desde hace bastante tiempo, del año 2011 concretamente, es el portavoz del Grupo Municipal Popular, que en esto, bueno, pues tiene cierta habilidad, hay que reconocérselo, es de justicia reconocer las virtudes de cada uno, y hay quien tiene cierta habilidad en manipular, y eso hay que decirse, y que aclararlo y no pasa nada, ¿no? Cada uno destaca en lo que destaca. En cualquier caso, es sinónimo de mentir. Yo no quiero decirle a él lo que él le dice a los demás, yo no le voy a decir que es un mentiroso, lo que le voy a decir es que como mínimo falta la verdad, en la medida en la que manipula y tergiversa. Es sinónimo de mentir ocultar que en el año 2011 había una deuda viva, según el Ministerio, deuda viva de 23.488.000, de 23 millones de euros. En 2015, el Gobierno Popular deja 37 millones de euros. Son datos objetivos y además indubitados. ¿Que gustarán más? Que duda cabe, gustarán menos, pero son los que son. Y con esto no estamos ni atacando ni criticando. Lo que estoy intentando es sentar y poner sobre la mesa, sentar la base de una serie de hechos objetivos e indubitados. En cualquier caso, el interventor efectivamente dice en su informe que considera que no había una política expansiva del gasto. Claro que no. Claro que no. Y esto lo voy a unir, si es usted tan amable, José Antonio, mantenga el silencio, no se ponga nervioso, que usted además es muy hábil en hablar fuera de micro para intentar molestar y enrarecer el discurso de quien ejerce el derecho a la palabra. Pero no le quepa a usted la menor duda que voy a terminar mi intervención, José Antonio. ¿Le gusta a usted más o le gusta menos? En cualquier caso, esa política no expansiva del gasto a la que se refiere el interventor, evidentemente se corresponde con un hecho también objetivo e indubitado, que es que desde el junio de 2015 hasta diciembre de 2015, 6 meses, de junio a diciembre, este equipo de gobierno se gasta 7 millones de euros, menos de lo que tenía disponible, efectivamente 3 millones menos. En cambio, en los 6 primeros meses de legislatura, gobernando el Partido Popular, se gastan 23. Que será una casualidad, valoren ustedes, si es que estaba en año electoral o no, si es que convenía hacer lo que fuere con tal de ganar las elecciones o no, aunque eso supusiera esquilmar y vaciar las arcas municipales. Han hecho suyo el discurso de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Y eso es muy peligroso en política. El fin casi nunca justifica ciertos medios. En cualquier caso, como digo, son datos y hechos objetivos, que desde luego no lo afirma ni lo sostiene este concejal, los afirma y los sostiene quien tiene poder, potestad y conocimiento para ello: interventor, tesorero, secretario, funcionarios de este ayuntamiento, desde luego independientes, es su obligación, habilitados nacionales, que ya en 2015, a fecha en abril de 2015, es decir, cuando estaba finalizando la legislatura del Partido Popular, finalizando, no comenzando, ojo, al final de su legislatura, digo yo, que no pretenderá ahora el Partido Popular decir que esos 4 años fueron todos íntegramente culpa, responsabilidad o imputables al gobierno anterior. No, mire usted, cuando ya usted estaba finalizando su legislatura, le dice usted el tesorero y el interventor, que están ustedes incurriendo, ya se lo he enseñado en otras ocasiones. Esto que está aquí subrayado en rojo, como usted dice, los gráficos, esto es negro sobre blanco. Están ustedes incurriendo en un flagrante incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y más adelante dice que podrían peligrar incluso las nóminas de los trabajadores de este ayuntamiento. Y se lo dice usted el tesorero y el interventor 2 meses antes de que finalicen su legislatura. Háganse los ciudadanos, los vecinos, una idea de cómo estaban gestionando desde el Grupo Popular, el Partido Popular en ese momento, cómo estaban gestionando económicamente este ayuntamiento, para que un interventor y un tesorero haga semejante advertencia.
2 meses antes de que finalice su legislatura. Le ruego a los concejales del Grupo Popular, igual que yo llevo escuchándolos atentamente porque me interesa su opinión, todo el Pleno, hagan ustedes lo mismo, si son tan amables. En este caso, dice el portavoz del Partido Popular que es normal, habitual, dice él, que es habitual que los presupuestos de los gobiernos municipales estén al 70% gastados a la mitad del año. Yo no sé, de luego, qué criterio político es el suyo, sé cuál es el nuestro. Y dice usted, es que ustedes, ha dicho usted, es que ustedes también lo tienen. Claro, es que estamos a principios de noviembre, a finales de octubre. Eso sí es lógico. En cualquier caso, y coincidiendo con José María en su intervención primera, yo creo que a los ciudadanos les importa más bien poco que los confundamos y los enredemos con datos, con aritméticas, con números, con cálculos, con fórmulas. En definitiva, me van a permitir que sea muy esquemático porque además no quiero aburrir a los vecinos. Y voy a plasmar una serie de afirmaciones objetivas, como digo, indubitadas, que son las que hoy nos ocupan, que son las que ha descrito perfectamente nuestro concejal, mi compañero Fran Toro, nuestro concejal de Hacienda, en base a los criterios técnicos. Cuando se dice de mesa de convergencia que no hay un plan, pues le voy a ser sincero, yo también hice esa pregunta, evidentemente. Pero como no soy técnico ni soy habilitado nacional, me ciño, igual que se ciñe, como es lógico, todo el equipo de gobierno, a lo que digan los técnicos. Y si los técnicos nos dicen, no, mire usted, si no hay medidas adicionales, no procede redactar un documento ad hoc, es decir, expresamente para eso. Lo que procede es informar que no hay medidas adicionales, que ya se han adoptado, y lo dice y lo ratifica el Ministerio. Mire usted, ahora si estamos dudando del Ministerio, de los técnicos municipales, desde luego nosotros no, quiero decir, eso quiero que quede claro. En cualquier caso, dice el Partido Popular, y además lo dice sin ningún empacho, que la culpa de haber dejado de pagar el préstamo del BBVA en 2012 es del PSOE. Juzguen ustedes mismos, porque desde luego a este pleno de verdad que se viene a escuchar mes a mes todo tipo de afirmaciones, incluso decir que durante el mandato de 2011 a 2015 del Grupo Popular, que en ese mandato el haber dejado de pagar las deudas que se tenían con el banco es del PSOE, y lo dicen sin ningún tipo de empacho. Bien, en cualquier caso, en 2011 había datos objetivos, menos 7 millones de euros de remanente negativo de tesorería. En 2015 hay menos 19. Son datos. ¿Qué hace el Grupo Municipal Socialista ante esta situación? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues lo que hace, lo primero que hace, y en esto evidentemente coincido con Daniel, coincido con José María, coincido con José Antonio, claro que se han tomado medidas duras, muy drásticas. ¿Es que acaso creen ustedes que a algún alcalde o alcaldesa le es placentero, le es de gusto adoptar estas medidas? Pues ya le digo yo que no lo es en modo alguno. Pero desde luego, igual que para un padre de familia responsable de lo que tiene a su cargo, tampoco le es de agrado tomar ciertas medidas. Cuando la situación económica familiar lo obliga, lo que tiene que hacer un buen padre de familia, desde luego, es adoptar esas medidas y garantizar que lo básico, la ropa, el vestido, la educación, la atención sanitaria, pagar las obligaciones que tiene contraídas, esté garantizado. Y si no hay que permitirse ningún tipo de gasto superfluo, ni de privilegio, ni licencia, pues no se las permite uno. Y por esa situación saben ustedes que está pasando más de medio pueblo. Saben ustedes perfectamente. Dice José Antonio, y además lo dice, como digo, sin empacho, sin ningún tipo de ambaje. Hombre, es que me he comido una hamburguesa en Madrid y ustedes se van a un hotel. Hombre, si usted pretende a estas alturas, cuando los hechos respaldan para bien y para mal la actitud y la conducta de cada uno, si ustedes pretenden hablarnos a nosotros o a cualquier otro ciudadano o vecino de austeridad en el gasto, ustedes que han pagado kilómetros y dietas para dar 7 vueltas al mundo, y eso está ahí, en el taco de facturas que Fran ha traído. Si ustedes cobraban unos salarios mayores que los nuestros,
Por el amor de Dios, Antonio, usted cobraba casi 1.000 euros más que esta alcaldesa. En cualquier caso, incluso en ese escenario, sabiendo que han gastado lo que nadie puede llegar a saber, que todavía llevamos 1 año y pico y hay cosas que están saliendo ahora, se permite usted el lujo. Yo entiendo que, igual que decía al principio, ¿no?, que usted lo hace por enrarecer, por confundir, porque en eso reconozco que son ustedes, o en este caso usted, ciertamente hábil. Pero es que esos datos son objetivos. En cualquier caso, el Grupo Municipal adopta una serie de medidas muy duras, muy difíciles de adoptar, y lo hace para que hoy este municipio pueda ver cómo se adoptan medidas del tipo refuerzo en la seguridad ciudadana, refuerzo muy serio en la seguridad ciudadana, y eso hay que pagarlo. Refuerzo en la limpieza del municipio, también lo están viendo los vecinos, y eso hay que pagarlo. Inversiones en 25 obras previstas que se van a empezar, bueno, pues si no hay ningún tipo de contratiempo, de aquí a un mes. Bueno, diciendo también que habría otras 17 que no se van a hacer, porque en este caso la oposición no quiso, pero en cualquier caso hay otras 25 que sí se van a hacer. Todo eso se está haciendo porque se ha llevado a cabo una política de ahorro, una política de gestión responsable económicamente hablando, incluso, como digo, a riesgo de soportar, qué duda cabe, la crítica de los ciudadanos, porque es lógico que nos critiquen, y el malestar de los ciudadanos, claro que sí. Insisto, sepan ustedes que no es en modo alguno agradable adoptar las medidas que hemos tenido que adoptar, pero lo hemos hecho porque era lo que había que hacer, y gracias a eso hoy estamos en una mejor situación. Diría que estamos bastante mejor que cuando entramos en 2015, y con el tiempo verán los vecinos que llegaremos a estar notablemente mejor de lo que estamos ahora. En cualquier caso, sepan ustedes que el pueblo, que el ayuntamiento está levantando cabeza, y si el ayuntamiento levanta cabeza el pueblo, y sepan ustedes que en cualquier caso, salga de hoy, de este pleno lo que salga, en cualquier caso, Almonte volverá a ser, o al menos lo vamos a intentar, vamos a poner todo el trabajo y todo el empeño del mundo en ello, volverá a ser el pueblo en el que se miren los demás pueblos, el espejo en el que se miren los demás pueblos, y desde luego un referente para los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de proceder a la cuestión de forma que planteaba la portavoz de Mesa de Convergencia, voy a pedirle al interventor que lea su informe para que conste en acta el informe completo realizado. Informe número 164-2016 de intervención sobre el Plan Económico Financiero 2016-2017. Justificación legal. La Ley Orgánica 2-2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece en su artículo 3 que la ejecución de los presupuestos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, entendida por la situación de equilibrio o superávit estructural. El excelentísimo Ayuntamiento de Almonte incumple dicho requisito a la liquidación de presupuesto para el ejercicio 2015 en 3.343.3,27 céntimos. Euros con 27 céntimos, perdón. Igualmente, en su artículo 12 establece que las administraciones públicas deberán limitar la variación del gasto a la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo. Para el ejercicio 2015, dicha tasa se fijó en un 1,3%. El excelentísimo Ayuntamiento de Almonte, en la liquidación de presupuesto para el ejercicio 2015, supera dicha tasa de variación situándose en un 12,80%. La propia Ley Orgánica 2-2012, en su artículo 21, establece la obligación para aquellas administraciones que incumplan el principio de estabilidad presupuestaria o que superen la tasa de variación, de aprobar un plan económico financiero con el objetivo último de permitir en el año en curso y en el siguiente el cumplimiento de dichos principios, estabilidad y regla del gasto. Para ello, se dispone del plazo de un mes desde la aprobación de la liquidación de presupuesto con el incumplimiento para su presentación y 2 meses para su aprobación. Dicho plan ha de ser aprobado por el Pleno de la Corporación y remitido para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local. Punto número 2. Causas del incumplimiento. 2.1. De la estabilidad presupuestaria. El incumplimiento de la estabilidad presupuestaria obedece principalmente a no cumplimiento de las previsiones de ingresos reconocidos para el ejercicio 2005. Y a continuación 2015, aparece un cuadro
y también a la incorporación de los gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto, por importe de 3.403.013,42. De este modo, ante la necesidad de adecuar la información presupuestaria de la Administración local a los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, lo que es conocido como el SEC 10, el ajuste asciende a menos 6.902.167,30 euros, lo que hace estéril la diferencia positiva existente entre ingresos, 36.460.305,93, y gastos, 33.551.925,25, y arroja un resultado final de no estabilidad presupuestaria por importe de menos 4.045.321,66. 2.2 de la incumplimiento de la regla del gasto. La causa del incumplimiento se debe casi exclusivamente al aumento de los gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar el presupuesto, que pasaron de 1.4.894,63 euros en 2014 a 3.403.013,42 euros en 2015. Ya que, por lo que respecta a los empleos no financieros, suma de los capítulos 1 al 7, la liquidación de 2015, 33.551.925,25 euros, arroja un resultado algo menor a la de 2014, 33.717.345,40. Punto número 3. Previsiones tendenciales de ingresos y gastos. Dado que el Plan Económico Financiero tiene una extensión temporal de 2 ejercicios, por el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, las previsiones tendenciales de ingresos y gastos quedan definidas en el propio presupuesto municipal para el año en curso y en las previsiones presupuestarias para el 2017. Según los datos obrantes en esta intervención general referente al avance de los datos provisionales del ejercicio 2016 y el proyecto de presupuesto para 2017, las previsiones son las siguientes. A continuación sigue un cuadro donde se estipulan los 9 capítulos, tanto de ingresos como de gastos, y unas columnas donde aparece reflejada la liquidación de 2015, de la cual se ha dado cuenta hoy en este pleno, las previsiones para el presupuesto 2016 y las previsiones para el presupuesto 2017. Se contempla, por un lado, un horizonte de ingresos con un criterio de prudencia bastante conservador y, por otro, una efectiva contención del gasto para los ejercicios 2016 y, sobre todo, 2017. De este modo, las previsiones tendenciales son completamente acordes con la realidad económica de la entidad y de su entorno, tanto desde el punto de vista de la evolución del sector privado como del sector público. En definitiva, se trata de previsiones claramente conservadoras en los ingresos y perfectamente adecuadas a la evolución del gasto. Punto número 4. Medidas a incluir en el plan. Tal y como se ha expuesto, la entidad prevé, en primer lugar, ajustar su nivel de gasto tanto para 2016 como para el próximo ejercicio 2017 y, en segundo lugar, aumentar los ingresos. De este modo, debe vigilarse el cumplimiento de estas medidas, así como de otras que en su momento se consideren oportunas para minorar el gasto en todo lo posible, con lo cual no se deducen nuevas medidas que complementen las ya adoptadas para conseguir los objetivos de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Punto número 5. Previsiones de las variables económicas y presupuestarias. La actualización del informe que hace referencia al artículo 15.5 de la Ley Orgánica 2/2012 para el análisis de las previsiones de las variables económicas y presupuestarias parte de una tasa de referencia del 2,2% como previsión de evolución del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española en 2017. De este modo, y siempre a expensas de los datos reales que ofrezca la liquidación del presupuesto 2016, se puede estimar el nivel máximo de gasto para 2017 en 34.317.903,14 euros, por encima de las previsiones contempladas. Punto número 6. Análisis de sensibilidad. Teniendo en cuenta que la proyección efectuada contempla en 2017 una reducción de los gastos y un aumento de los ingresos, junto con la perspectiva favorable que ofrece el avance del estado de ejecución del presupuesto para 2016, donde también se prevé un aumento de los ingresos, el cumplimiento de estos objetivos se considera suficiente para el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y reglas de gasto. Punto número 7. Conclusiones. Las causas del incumplimiento están más en la aplicación del cálculo de la estabilidad que en una política expansiva del gasto. El incumplimiento de las previsiones de ingresos reconocidas para el ejercicio 2015, principalmente impuestos directos, tasas y otros ingresos, y la incorporación de los gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar el presupuesto han provocado, como ya se ha dicho, un incumplimiento de la estabilidad presupuestaria de las reglas de gasto. Frente a este incumplimiento, el descenso del gasto y el aumento sostenido de los ingresos en 2016 y 2017 facilitan el cumplimiento del principio de estabilidad. Todo ello acorde con la realidad económica de la entidad y del panorama nacional, tanto desde el punto de vista de la evolución del sector privado como del sector público. Es cuanto tengo el honor de informar en la fecha que consta en la firma digital que se incorpora al presente documento. Rocío quería hacer una cuestión de orden antes de proceder a la votación. Sí, yo quería hacer una pregunta al interventor. Entiendo que es la persona que debe responderme. Entiendo, ya se la he hecho esta mañana.
pero quiero hacerla otra vez. Se puede votar legalmente, se puede dictaminar legalmente un plan económico financiero 2016-17, que es lo que aparece en el orden del día, después de haber quedado aquí claro que ese plan no existe. Vamos a votar el informe, habría que cambiar el orden del día del Pleno o quitarle informe al plan. No sé, ¿es legal que votemos algo que ha quedado claro y de manifiesto que no existe? Eso por una parte. Y por otra, que hemos hecho una propuesta de que se dejara esto. Hicimos una propuesta de que se dejara. Entonces eso habrá que, no sé, o decir que sí o decir que no. ¿Habéis hecho una propuesta? Una propuesta. No, la hicimos con la primera intervención que yo hice. En este pleno, quiero decir, en la comisión informativa y este, ¿no? Eso. Esas dos cuestiones. Muy bien. La propuesta de acuerdo es aprobar el Plan Económico Financiero de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2-2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 21, y que, de acuerdo con el citado informe de intervención, no se deducen nuevas medidas que complementen las ya adoptadas para conseguir los objetivos del cumplimiento de estabilidad presupuestaria y regla del gasto. O sea, el plan es, efectivamente, como tú dices, pues un no plan, un plan que no contempla ninguna medida, porque tal y como expresa el informe del interventor, las medidas ya se han adoptado en el presupuesto y, según la previsión del interventor, se entiende que no hay que adoptar ninguna nueva medida. Se va a votar la propuesta que hacéis de dejarlo sobre la mesa, pero sí debo advertir que el incumplimiento de las obligaciones, pues efectivamente es una responsabilidad. Tiempo, ha dicho Juan María, ¿no? Tenemos tiempo en principio de hacer un plan. Y salvo que ustedes quieran adoptar otras medidas, el equipo de gobierno, su planteamiento es no adoptar ninguna medida adicional, porque ya bastante han padecido, entiendo yo, los ciudadanos y están padeciendo. O sea que para nosotros entendemos que no es de recibo meter ninguna medida más, pero bueno, si ustedes consideran que hay que adoptar alguna otra medida, pues vamos a dejar el punto sobre la mesa y a continuación, dependiendo del resultado, pues se procederá a votar la propuesta del portavoz del equipo de gobierno. Votamos en primer lugar dejar el punto sobre la mesa. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Pues con 3 votos a favor, 8 abstenciones y 10 votos en contra, no se deja sobre la mesa el punto. Y procedemos a aprobar el Plan Económico Financiero 2016-2017, que no contempla ninguna medida. ¿De acuerdo? Las medidas ya están adoptadas, según explica el informe del interventor, que obra en el expediente, están ya adoptadas en el presupuesto y en las previsiones del presupuesto 2017, de conformidad a lo ya aprobado en julio de 2015. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a votar. Es que con este batiburrillo de cosas parece que no queda claro. Otra cuestión de... Estamos ya en la votación y entiendo que en medio de una votación no sé si se puede interrumpir así. Bueno. Verá, que es que hemos debatido y requetebatido y las cuestiones de forma. No estoy interrumpiendo, simplemente iba a decir que constara en acta que nosotros no vamos a votar porque seguimos entendiendo que no hay plan. No existe un plan de votar. Si no van a votar, se salen del pleno. Es una abstención por ausencia. ¿Por qué no votamos? Bueno. Porque entendemos que no hay nada que votar. Procedemos a la votación. Insisto, estamos en medio de una votación y entiendo que durante la votación de un punto no se debe interrumpir ni hacer ninguna aportación. Entonces, votamos. Entiendo, Rocío, que ha dicho que no puede salir. Ustedes hagan lo que ustedes crean conveniente. Para que no cuente. Hombre. No es una abstención. ¿De verdad? Es un no votar. No votar no existe. Existe abstención.
Voto en contra y voto a favor. No votar no existe. No votar es abstención. Perdonen. De verdad, es que estamos en medio de una votación. Esto es un poco inaudito. Abstenciones, votos en contra, votos a favor. Con 10 votos a favor y 11 en contra no se aprueba el plan económico financiero. ¿Qué? Han votado en contra. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Bueno, parece que de este modo ha terminado el pleno extraordinario convocado para esta jornada del martes 25 de octubre. Son las 8 menos cuarto. Tal y como les comentábamos con anterioridad, no vamos a hacer valoraciones. Ha sido un pleno que ha durado exactamente 2 horas menos cuarto, 1 hora y 45 minutos por tanto, así que vamos a hacer un breve receso en la programación y vamos a mantener nuestros programas habituales, es decir, 8:30 de la tarde informativo, 9 de la noche en Magazine, tenemos un par de entrevistas en el plató, también un contenido muy interesante. Hoy el equipo de gobierno ha manifestado su posición en torno a la noticia comunicada a través de nuestros informativos del anuncio de cierre de las instalaciones del campo de golf de Matalascañas por parte del concesionario actual para el 2 de noviembre. Como digo, versión del equipo de gobierno en nuestro magazine en la jornada de hoy, en torno a las 9:20, 9:25. Y cuando concluya la emisión de la rueda de prensa íntegra, vamos a quedarnos de nuevo con este contenido, con el pleno. Por tanto, en torno a las 10 menos 20, 10 menos cuarto, podrán ver ustedes de nuevo íntegramente esta sesión plenaria que les hemos llevado a sus hogares desde las 6 de la tarde. Gracias por la atención que nos han prestado, como siempre, y por parte del equipo de profesionales de esta casa, Doñana Televisión. Que tengan buenas tardes.